el armamento más sofisticado jamás creado por el hombre no tiene suficiente poder para librar una guerra espiritual. Quédate hasta el final de este video para saber cuál es ese arma, cómo empuñarla y su relación con el árbol de la vida. Venimos perdiendo la guerra contra el mal y por eso llega el momento de reflotar armas que son más sencillas pero consideradas antiguas. Sin embargo, tenemos por ejemplo la palabra, que es un arma de destrucción masiva letal, según lo que hemos visto recientemente y además lo que hemos estudiado a lo largo de tantísimos cursos y uno de los temas fundamentales que trabaja la Kabbalah, la transformación de la realidad para bien o para mal de la palabra. O sea que la palabra es un arma. El discernimiento. Esta es un arma sofisticada, mental, elevada, que no se utiliza hace muchos años y que en realidad nos sirve no solo para defendernos, sino también para generar estrategias, para tener una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer y cómo combatir el mal. Por supuesto, el remanido y teórico, de lo cual ya hemos hablado, amor. El amor también es un arma mucho más importante, mucho más letal que lo que puede ser un arma de destrucción masiva de estas que estamos acostumbrados a ver. Hay que reflotar esta nueva arma. Pero además tenemos un arma física que hemos olvidado hace tiempo, que es el arco y la flecha. Este arma es considerada el arte marcial de los hebreos, el arte marcial de la antigüedad. Arte porque hay que ejercitarse, hay que entrenarse, saber cómo son las posturas, cómo utilizarla. Y además marcial porque está ligado con la guerra. O sea que arco y flecha eran el arte marcial de la antigüedad y sobre todo del pueblo hebreo. El arco y flecha, para el momento en el que empezó a surgir, era un arma ya sofisticada. Este arma cuenta, según los arqueólogos, según la propia ciencia, con 54.000 años de antigüedad, lo que significa que ya en ese momento el Homo sapiens podía darse cuenta de que tirar una flecha implicaba tensión, implicaba dirección, implicaba aplicar cierta fuerza para que sucediera lo que necesitaba esa persona. Es decir, un cazador que necesitaba cazar un animal para comer podía utilizar un arco y una flecha. Y esto fue evolucionando a lo largo del tiempo. Primero, en realidad, se utilizaban lanzas, es decir, había un acercamiento mayor al enemigo o al animal que había que cazar, y esto representaba un peligro potencial muy importante. Con la creación, con la invención del arco y la flecha, el ser humano dio un paso muy importante en su evolución, ya que podía cazar a distancia. Y entonces nos preguntamos qué tiene esto de espiritual, qué tiene de elevado el arco y la flecha, además de tener una relación importante con la evolución y el desarrollo mental del hombre. Para ese momento, el ser humano debió comprender la paradoja de que la flecha mortal debe retroceder hacia el propio corazón para golpear el corazón del enemigo con la misma flecha, y que cuanto más se atrae hacia uno mismo, más lejos llega el proyectil. En el Tanaj, en el Antiguo Testamento, aparece el arco y la flecha mencionado numerosas veces. La primera vez aparece en el Génesis, cuando Jacob le pide a Esaú, le pide a Esaú, que le traiga un animal, que salga con su arco y su flecha a cazar un animal. Y esto es sumamente importante porque la lectura de ese versículo no es literal. Arco y flecha significan otra cosa, que es precisamente lo que estamos viendo a lo largo de este video. También encontramos en el libro primero de Samuel, en el capítulo 20, cómo Jonatán desvía ciertas flechas a propósito para enviarle un mensaje a David.
En Lag BaOmer, que es una festividad que trabaja específicamente lo que son una sefirá adentro de la otra, en este caso Hod Sheve Hod, simboliza literalmente el arco y la flecha, lo que es el arco iris, lo que es el pacto con Dios y por lo tanto la interioridad, es decir, aquello que celebra un pacto interno de uno con su parte superior. Esto está relacionado con el arco. El arco iris y el arco tienen exactamente el mismo nombre en hebreo, que es la palabra keshet, cuya descripción, cuya parte cabalística vamos a ver más adelante. Según las definiciones que encontramos en la web, el arco es un arma muy compleja que está relacionada con miles de años de experiencia acumulada, refinamiento del poder mental, comprensión de la física, entendimiento coordinado de la relación entre los dos elementos, entre el arco y la flecha. Incluso su forma más simple, el arco, es bastante complejo en su constitución general. Debe combinar el propio arco, la cuerda y el eje de la flecha, que deben interactuar mecánicamente de manera compleja. Una de las ideas fundamentales del misticismo judío es que todo invento y fenómeno físico se origina en el ámbito metafísico. En consecuencia, las armas existen simultáneamente en el ámbito físico como en el espiritual. El arco y la flecha simbolizan el poder de la energía interior que se arroja hacia lo alto, entregando al universo a la espera de dar en el blanco. Sin embargo, para la espiritualidad la parte más importante no es dar en el blanco, sino la propia entrega, es decir, el momento exacto en que se libera la flecha en la dirección deseada. Y esto es algo que vamos a trabajar específicamente desde el árbol de la vida, es decir, desde dónde sale la flecha, dónde está el arco y en qué dirección debe apuntarse. Y si estamos hablando de batallas y de enemigos, tenemos que pensar en los enemigos internos. Todos nosotros tenemos enemigos internos que están relacionados con el Yetzer Hará o el instinto del mal, o con la sombra, o con el Sitra Hará o el otro lado. Es decir, todas aquellas partes nuestras que no aceptamos, que no queremos ver y que por lo tanto reprimimos y mandamos al inconsciente. Esos son los enemigos primeros que debemos combatir y por eso el arco y la flecha vienen a trabajar específicamente ese área. Es decir, debemos retroceder con la cuerda del arco hacia atrás. Debemos ir hacia nuestro inconsciente, darnos cuenta qué es lo que hay ahí para después apuntar más hacia lo alto. Las fuerzas ocultas de destrucción interna suelen ser más letales que las fuerzas expuestas. Esto es así porque su invisibilidad, es decir, no se ven, permiten una profunda negación. Por eso te invito a explorar tus enemigos internos y tus cualidades, tus virtudes, tus propias armas a través de las sesiones de entrenamiento o de terapia con el árbol de la vida, cuyo detalle podés ver en mi página web kabalainfluencer.com. Trabajamos en profundidad no solo lo que son las emociones, sino el área laboral, el área vocacional, la parte sentimental. El trabajo es un trabajo íntegro relacionado con los enemigos y los amigos internos. Metafóricamente, un arquero se prepara para la batalla tensando el arco, o sea, llevando el cuerpo y el alma a un estado de equilibrio y tensión positiva. Hay pautas precisas para este trabajo y un arco debe estar tan finamente afinado como las cuerdas de un arpa. Si es así, las flechas, aunque disparadas incluso a ciegas contra enemigos invisibles, alcanzarán sus objetivos porque el arquero habrá entrado en armonía con su ser superior y con Dios. Vamos a ver en esta imagen, y me voy a cambiar los lentes porque no veo bien, y así voy a ver un poquito mejor. Ahí está.
como esta palabra que es arco y flecha, es decir, hetz vakeshet, tiene un valor numérico que trasciende todo aquello que es lo físico y por lo tanto entra en la dimensión espiritual. Tenemos entonces la palabra hetz, que podemos ver aquí, que significa arco, cuyo valor numérico es 17, 7 más 1, 8. Tenemos la palabra keshet, que significa flecha, que suma 800. Obviamente volvemos otra vez al 8. Y tenemos la palabra yesod, que significa base, fundamento, que es el nombre de la segunda sefirá en sentido ascendente, que también suma 80 y que obviamente lo reducimos a 8. Entonces tenemos que estas tres palabras tienen un valor numérico de 8 y eso no es casual. Como sabemos, las casualidades no existen para la Kabbalah y mucho menos cuando se trata de gematria. Entonces, tenemos la simbología que está relacionada con el número 8 y la letra Het, por ejemplo, el Brit Milá o la circuncisión, que se hace a los 8 días de nacer. Hanukkah, que está relacionada con los 8 días que duró el aceite en el templo. Tenemos las Hayot, que son los ángeles mencionados en Ezequiel capítulo 1, de lo cual tenemos un curso completo. Tenemos también la palabra libertad, que está relacionada con la letra Het, significa Jerut, y también destrucción o Jutzpah. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale un toque a la campanita, así te llegan las notificaciones. Dame tu like en cada video y déjame tu aporte en el corazoncito. Unite a mi comunidad colaborando con 5 euros. Disfrutá de más de 100 videos y adquirí los mejores cursos de Cábala en mi página web, en donde también podés donar a voluntad. Ser victorioso con el arco es alcanzar el estado más alto de madurez, en donde el arquero controla y dirige tanto los niveles conscientes como inconscientes de su personalidad. Arco y flecha son un arte marcial meditativo por excelencia. No se trata únicamente de la actitud y de la postura físicas correctas, sino que también tiene que haber una actitud y una postura mental correctas. Y esto está relacionado con lo que es el vacío, el ein. Mirar en el interior para estar completamente vacíos en el momento del disparo de la flecha. La mente consigue el vacío y deja el resultado en manos de Dios. Libera la energía. La Debekut está en práctica relacionada con la respiración y el Ein, o sea, el vacío absoluto. Si hablamos de arquería, no podemos dejar de hablar de Cupido, cuya madre Venus le regaló arcos y flechas, y dice la leyenda que hay algunas flechas que son de oro para infundir el amor y otras de plomo para quitarlo. Y además de Robin Hood, leyenda romántica de un hábil ladrón, arquero, líder de los oprimidos, resistencia a la autoridad, que intenta balancear en épocas medievales graves injusticias. Este Robin Hood me gusta. Me gusta Robin Hood, ¿eh? Sí. En esta imagen del árbol de la vida podemos ver la flecha de color amarillo, que es la conciencia personal enfocada y dirigida, todo esto en el canal central, y que libera poderosamente a las 4 sefirot centrales, es decir, a Malhut, Yesod, Tiferet, hacia Daat, elevándose hasta Keter. La tensión del arco se genera, observen bien esta imagen que es muy interesante, en el sendero Mem, entre las sefirot Netzach y Hod, mientras la cuerda se extiende hacia atrás en Malhut y Yesod. Por lo general, como vemos en la segunda imagen, en la imagen de la derecha, el arco suele liberarse de manera incompleta, es decir, con tensión incompleta, porque no hemos llegado al fondo, no hemos llegado a donde deberíamos haber llegado para que la flecha suba directamente a Keter. Sin embargo, con la práctica podemos inferir, con la práctica, el optimismo, la voluntad, la debekut, la oración, la plegaria, la meditación, podemos inferir de que vamos a llevar la cuerda lo suficientemente atrás como para que la flecha salga disparada hacia donde tiene que llegar, que es el nivel más alto de conciencia
que está entre Tiferet y Da'at. Muchas flechas deben ser liberadas antes de dar en el blanco. Cada tiro es solo una parte del camino final hacia la conciencia total. Es de esperar que con la práctica podamos hacer un único disparo o un disparo final que nos haga recorrer todo el sendero central del árbol de la vida y llegar hacia la máxima conciencia final. La flecha, que es nuestra conciencia, contiene todo el impulso interno que necesitará para completar el viaje continuo y final a través de Tiferet, siempre por el pilar del medio, a través del abismo que representa Da'at, llegando a la sabiduría oculta y reuniéndose finalmente con la fuente, con mayúsculas, que es Keter. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala, mandándote un flechazo. Suscríbete a mi canal, déjame tu like. Nos vemos en el camino. Shalom. Y te dejo aquí estos videos.